Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos al canal, yo soy Flor. Agradezco como siempre a los suscriptores de siempre por vuestro apoyo y agradezco a los nuevos si ya te has suscrito y si no te invito a que lo hagas para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos contenido nuevo. Hoy he decidido hacer la bitácora que tenía previsto para la semana pasada pero no me dio tiempo y era un poco comentaros cómo es que funcionan las energías, cómo es que nosotros podemos estar en un ambiente en el cual hayan personas o hay alguna dinámica con varias personas de manera negativa, que la gente esté con mentalidad un poco más pesimista, más negativa, y eso haga que nosotros consumamos nuestra energía y nos debilitemos y luego lleguemos después de una jornada de trabajo, después de estudiar, después de estar en clase, o estamos en un ambiente con amistades o conocidos, pero ese ambiente es tan pesado, tan negativo, tan cargado, que cuando llegamos a nuestra casa nos sentimos muy agotados, muy cansados. Incluso podemos tener la sensación de levantarnos después de haber dormido 7, 6 u 8 horas y seguir igual o incluso más cansados de lo que nos hemos acostado. ¿Cómo es que sucede esto? ¿A qué se debe? Bien, siempre se dice que la energía no se destruye, sino que se transforma. Nosotros podemos estar con una energía de optimismo, con mucha vitalidad, con ganas de comenzar proyectos nuevos, de hacer cosas nuevas, de hablar, de divertirnos. Podemos estar alegres, dinámicos, simpáticos, etc. Podemos tener buena energía, como se dice, pero podemos estar reuniéndonos, involucrándonos o yendo a algún sitio donde el ambiente, allí la gran mayoría de las personas o todas las personas que están en ese ambiente, y cuando digo ambiente me puedo referir a familiar, en casa, con la familia, en casa de mis padres, en casa de mis hermanos, en el ambiente de trabajo, en el ambiente de estudios, con amistades, o incluso puede ser únicamente una persona o dos, no tienen por qué ser súper multitud, pero ocurre que nosotros, las energías de algunas personas es como si fueran de niños. Es decir, son esponjas, absorben con más facilidad. Hay otras personas que les cuesta un poco más, esto va a depender siempre de cada uno, pero cuando somos personas que somos más vitales, más positivas, vemos el lado positivo, aunque también, como todo mundo, tenemos situaciones difíciles que atravesar, obstáculos y dificultades, pero nosotros la afrontamos con un poco de positividad, buscamos siempre la solución, intentamos no quedarnos hundidos o ahogados en el problema sin salir de esa dinámica. ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo es así y nos vamos a topar con personas que aunque nosotros le demos una sonrisa, le brindemos palabras de aliento o incluso le intentemos motivar o ayudar, esa persona prefiere continuar en su zona de confort y quedarse en la negatividad, nadando y dándole vueltas cíclicamente al problema y quejándose de la situación, quejándose de su situación personal, de su dinámica, incluso de su ambiente, pero sin hacer nada para modificarlo. Si es familia, compañeros de trabajo, es difícil que nosotros podamos salir de esos ambientes porque a la familia siempre va a ser nuestra familia y en el trabajo lo necesitamos, ¿no? Pues si no puedes salirte o poner unos límites que hagan que compartas menos tiempo con esas personas, voy a darte un par de trucos que puedas implementar desde ya en tu día a día. Algunos son para el día a día y otros serán un par de veces a la semana, otros será una vez a la semana. Eso vételo adaptando a lo que a ti te apetezca, lo que te diga tu intuición o como tú lo veas. Me dices, Flor, mira, este que he dicho, y a mí me apetece hacerlo 2 o 3 veces a la semana. Esto me apetece hacerlo una, pues adáptalo a lo que a ti te vaya bien, a tus recursos y a lo que tengas disponible y a lo que te apetezca a ti. Bien, como decía, no podemos a veces elegir con qué personas, amistades y eso sí, pero hay cosas como el trabajo o incluso la familia que no los podemos cambiar, porque a menos que te cambies de trabajo, ¿no? Pero si fuese el caso de que no puedes, pues lo primero de todo es poner límites. Es decir, vale, yo conozco personas que por más que hice todo lo posible por ayudarles, sacarles de esa dinámica y no quieren, pero esa persona continuamente está hablando en modo negativo, crítica, queja y no sale de ese lugar. Con esas personas tenemos que tener mucho cuidado porque lo que hacen es absorbernos nuestra energía. Entonces nosotros, por ejemplo, si son compañeros de trabajo, podemos limitar el trato a lo exclusivamente laboral y, por ejemplo, si salías con esa persona fuera, no te digo que no salgas más, pero limitar
la asiduidad o la cantidad de veces o tiempo que pasas fuera del trabajo con ese compañero de trabajo si quedas fuera para tomar algo o lo que sea. Limitarlo, porque sabes que ya esa persona te va a absorber energía porque esa persona no quiere cambiar y no busca una alternativa para mejorar su situación. Otro límite, en el caso de con la familia, también lo mismo. Es decir, yo voy a ver a mi familia, vamos a poner el ejemplo, 3 veces a la semana, para los que lo tienen más cerca y pueden. Pues si ves que cada vez que vuelves de casa siempre hay discusiones, problemas y a ver quién tiene la razón y cosas así típicas, pues tú céntrate en pasar tiempo de calidad con ellos, compartir, saber que están bien, de salud y demás, saber cómo están, pero limitar tal vez la cantidad de tiempo que pasas con ellos o la cantidad de veces que vas. Eso es importante, esto adaptarlo a vuestra situación, ¿vale? Eso es muy importante. Luego lo otro sería no convertirse en el basurero emocional de alguien. ¿Y eso qué significa? Todo el mundo siempre quiere contarte cómo se siente, qué le está sucediendo en su vida, porque necesita sentirse la persona escuchada. Eso es habitual en todos nosotros. ¿Qué ocurre? Que hay personas que solo se preocupan en que tú les oigas, pero cuando tú quieres comentar lo tuyo o contarle algo tuyo, esa persona se tiene que ir, no te escucha, no te presta atención o simplemente da señales de que no le interesa y cuando tú le dices qué te parece o tal, la persona no sabe qué responderte porque no te ha oído y te pide que le repitas y demás. Pues ahí también hay que poner límites, porque una relación o un vínculo siempre es de dos partes. Si solo uno está ofreciendo y el otro no, pues aquí no hay equilibrio y si no hay equilibrio siempre te vas a tender a desgastar más tú que la otra persona. La otra persona lo que hace es volcar toda esa negatividad sobre ti, tú absorbes todo eso y esa persona se va tan tranquila y tú te quedas agotado y cansado y no sabes por qué. Por ejemplo, no te has, yo qué sé, por poner un ejemplo, no has hecho ejercicio, no te has lastimado, no te has agotado de ninguna manera que tú digas es normal que yo ahora me sienta cansado. Si no hay motivos razonables por los cuales tú luego puedas sentirte cansado, pero has estado hablando con esta persona y esta persona luego se ha ido, pero te ha dejado ahí toda su energía de crítica, de queja, de negativismo, ahí es normal que cuando luego tú llegues a tu casa, te sientas agotado. Es porque esa persona te absorbió toda su energía y tú te quedaste con toda esa carga que te deja la persona de críticas, de queja. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos ante personas que son como nosotras? Pues tú puedes sentirte cansado del día a día, de que haces muchas tareas, tienes muchas actividades durante el día, pero cuando estás ante esas personas te sientes como reavivado, motivado, esa persona te alienta, te motiva. Esas otras personas no tienen esa característica. Esas otras personas lo que les interesa es como desahogarse con alguien que les oiga o les escuche. Si tú quieres mucho a esa persona y no quieres tener que desvincularte, no te digo que te desvincules, pero aprende a, si va a estar en la crítica o va a volver a repetirte un tema que te lo ha dicho 1000 veces y del cual nunca ha hecho ninguna mejoría, ninguna actitud o acción que le haya podido conducir a mejorarlo, esa persona con sus acciones te está demostrando que solo le interesa quejarse y centrarse en lo negativo, pero no busca una alternativa o una solución. Entonces, cuando ese tema ya lo has oído muchas veces, le paras y le dices, este tema ya no lo hablemos más porque siempre vamos a seguir igual. Entonces, como no sean cosas nuevas, o que le digas a la persona, mira, me sabe mal, pero de este tema prefiero no hablar, y continúas con otro. Más que nada para evitar que siga volviendo a repetir otra vez lo mismo. O si ves que va a ponerse a hablar mal de alguien detrás, o sea, sin la persona estar delante, también intenta evitar estas actitudes y estas acciones porque lo único que van a hacer es desgastarte. Bien, ahora me dirás, Flor, ¿cuáles eran los trucos? Bien, lo primero, estos son estos dos límites, ¿vale? No permitir que la gente nos utilice como si fuéramos rollos psicólogos o terapeutas y es, venga, me siento, tú cuéntame todo lo que te apetezca y cuando te sientas también te vas y a mí me dejas allí, de aquella manera. Entonces, no. Sí, tenemos que aprender a oírnos y escucharnos, para eso son las amistades, para eso son los compañeros, pero que sea mutuo y que no sea siempre de temas negativos, que sea de algo constructivo o motívale a hablar sobre otro tema que para ti genere interés y que para la persona también pueda beneficiarle. Busca temas en común de los cuales tengáis relación, por ejemplo, nos interesa, tenemos los mismos tipos de intereses, pues intenta conducir las conversaciones por ese tema, por temas productivos para ambos. Luego de que ya tú te sientes cansado, has vuelto a casa y tú dices, madre mía, acabo de llegar a casa y me siento súper agotado,
yo llegaba a casa con motivación de tener estos planes para hacer y no tengo fuerza, no tengo energía para hacerlos, pero tengo que hacerlos. Entonces, lo primero que puedes hacer es todo lo que implique movimiento. Puedes salir a caminar y ahora me dirás, Flor, no me gusta caminar. Basta con que camines 5 o 10 minutos, que la mente se distraiga de ese pensar continuo, porque es la mente la que se satura. Entonces, saliendo a caminar, aunque sea 10 minutos, un par de calles cerca de casa, ya te ayudará a despejarte. Hacer ejercicio es otro. Y ejercicio hay de muchos tipos. Puedes hacer yoga, puedes hacer pilates, puedes ir a entrenar al gimnasio media hora cada día, una horita, depende también de tu disponibilidad de tiempo. También puedes hacer entrenamientos en casa, no tienes por qué ir a pagar a un gimnasio o ir a un gimnasio por ejemplo, Flor, a un gimnasio no me va bien, por los horarios que tienen, porque está muy lejos, porque no tengo tanta disponibilidad de tiempo. Entonces, vale, pues busca la manera de entrenar en casa, a ver qué pesos tienes, qué herramientas puedes utilizar que tengas por mano en casa para poder hacer ejercicio. Otra cosa también muy importante es, por ejemplo, bailar, ponerte la música que más te guste, bailar, cantar. Eso hace que nuestra energía se renueve, porque, como decimos, la energía se transforma. Tenemos que incentivar a que nuestra energía pase de esa polaridad negativa a la positiva, y eso solo se hace a través del movimiento, lo tenemos que incentivar. Otras cosas muy importantes sería ir a la naturaleza. La naturaleza, rodearte de árboles, estar en tranquilidad, también ayuda mucho a conectarnos, coloquialmente, últimamente se dice enraizarnos, es decir, conectar un poco con la naturaleza y dejar atrás un poco el bullicio de nuestro día a día, de nuestro estrés cotidiano, de todas las actividades que hacemos. Pues es como un momento para relajarnos, parar un poco y aterrizar esa energía como la tenemos. Con que te quedes media horita, bueno, lo que puedas, ¿verdad? Pero si te puedes quedar media horita, una horita, incluso puedes llevarte alguna actividad para hacer allí, si te gusta leer o si te gusta escribir, y te puedes poner, por ejemplo, cerca de un árbol, en una zona tranquila, que puedas estar descansando, conectando con la naturaleza y al mismo tiempo haciendo alguna actividad que te interese. Otra cosa también muy importante es incentivar a la mente con actividades creativas. Y esto podría ser escribir, si te gusta escribir, dibujar, pintar. Algo que haga que la mente se mantenga centrada, concentrada en lo que está haciendo. Entonces, es como que acallamos a la mente con todas esas voces y esos pensamientos que tenemos y hacemos que nuestra mente se centre. Por ejemplo, si estás dibujando o estás pintando, pues te estás concentrando en no salirte de las líneas, por ejemplo. O te estás centrando en el tipo de color que usas o el tipo de rotulador, bolígrafo, demás. Entonces, así hacemos que la mente se centre en lo que está haciendo y acallamos las voces que tenemos de todas las cosas que tenemos que hacer, los problemas y demás. Otra también muy importante es el relajarnos con una ducha. Podrías darte una ducha o un baño con sales, algo que te haga relajarte, que te haga pararte un poco, mimarte un poco. También es muy importante la calidad de sueño que tengamos. Irte a dormir al menos una cantidad de horas prudencial, porque si a ese desgaste energético, porque estamos hablando que es en el trabajo, todos los días voy a trabajar menos el día de descanso o los días de descanso. Entonces todos los días me voy a topar con ese mismo ambiente. Entonces intenta al menos dormir lo suficiente, porque si a todo ese desgaste le sumas que no descansas lo suficiente, el cuerpo se te va a resentir mucho. Aparte de estar agotado, luego del agotamiento y el cansancio van a empezar a poder venir problemas de salud, dolores de espalda, jaquecas, dolores de cabeza, etc. Entonces, para evitar eso hay que beber también mucha agua, descansar lo suficiente. También tendríamos como consejo que cuidar de qué nos alimentamos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el café. No tomo tanta cantidad tan desorbitada, pero de vez en cuando tomo de cápsula aquí, por ejemplo, o me tomo los que son los cafés con leche, pero son muy largos de leche. ¿Qué ocurre? Que tienen muy poco café. Entonces, tomarte un café con leche que sea 80% leche, 20% café, si te tomas 2 al día, por ejemplo, o incluso 3, ya por la leche sería preocupante, pero por el café ya no, porque no es tan fuerte, ¿verdad? Pero si te gusta mucho el café, por ejemplo, por poner un ejemplo, intenta combinarlo, que no sean todos solos o que no tomes tanto, o varía un poco. Hoy tomo café, el segundo, en vez de ser a media mañana un café, pues me tomaré un té. Cuidar, por ejemplo, el tema de las azúcares. Depende de cómo sea
si eres alérgico o no, cuáles son tus gustos. Eso también hay que adaptarlo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es más que nada porque habrá alimentos que te activen. Hay gente que, por ejemplo, tomar café antes de dormir imposible, aunque le apetezca, no puede, porque le activa más y entonces le genera como insomnio, hace que se retrase su hora de ir a dormir y eso no te favorecería. Entonces ya vas con cuidado de no tomar el café tan tarde. O bebidas energéticas o bebidas que tengan cafeína que te puedan activar en vez de ayudarte a dormir, por ejemplo. O que tengas cuidado, por ejemplo, con alimentos que puedan ser saturados, que eso también, si no nos alimentamos bien y comemos mucho de alimentos saturados, eso también nos va a cansar, porque el cuerpo necesita brindar energía, carbohidratos y demás, pero cuando nosotros consumimos muchos alimentos saturados a lo largo de la semana, eso hace que nos reste energía, que nos sentamos más pesados, más cansados, y eso también evidentemente empeora. Luego otro consejo, que también esto depende de dónde vivas o dónde estés y el clima que tengas actualmente. Ir a nadar a la playa, al mar, el río, lo que tengas cerca, también es muy bueno, porque el agua es bastante, depende de a dónde vayas, ¿verdad? Si es un río no sería igual, pero del mar o de la playa es bastante salada y eso hace también que descarguemos un poco la negatividad que traemos y además hace que nuestra mente también, lo mismo, esté centrada en nadar, en relajarse y como que entre comillas desconectamos un poco de lo que es el día a día y el bullicio. Espero que estos mini consejitos te sirvan. Bueno, y otra cosa también es importante que me había olvidado, casi me iba. Importante también dos cositas más, ya me iba sin decirlas. Importante que limpiéis la casa, ordenéis, recojáis, porque también si tenemos la casa muy revuelta, cuando nosotros estamos muy estresados y nos ponemos a limpiar, la mente también está concentrada en lo que está haciendo. Es como el dibujar, el pintar. Entonces, estamos haciendo dos cosas a la vez. Aparte de dejar nuestra casa ordenada, que eso a nuestra mente cuando llegamos a casa y la vemos recogida, ordenada, eso da mucha paz y mucha tranquilidad. Si vemos la casa con mucho desorden, ya te genera estrés y ansiedad de, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, etc. Aparte de que la estamos dejando en orden, y eso nos ayuda a la mente, la segunda es que la mente está concentrada en lo que está haciendo, en limpiar. Entonces, queramos o no, estamos aquietando nuestra mente también mientras estamos ordenando. Y cuando digo ordenar, me refiero a barrer, encargarnos de la cocina, de la ropa, de lo que sea, todo lo que sea ordenar nuestra casa. Y otra cosa muy importante, aparte de esto, es, por ejemplo, si te gusta escribir, sería muy bueno también llevar como una agenda o un cuaderno o un bloc de notas donde puedas planificar. Basta con listas sencillas, no importa que hagas un Excel ni que sea muy complicado, pero como que te apuntes cuáles son las cosas más urgentes que tienes que realizar, por ejemplo, al día siguiente. Y así tu mente ya tampoco hace de disco duro almacenando cosas continuamente y dejamos la mente más libre para otras cosas. Porque si aparte la mente la tenemos como si fuera una agenda, estamos haciendo que se pierda capacidad de nuestra mente, por ejemplo, capacidad de reacción ante algún imprevisto o que queramos idear un plan, yo qué sé, espontáneo y como tenemos nuestra mente tan saturada con cosas, nos cuesta. En cambio así ya delegamos en además de que nos podemos olvidar. En cambio al tener un bloc de notas o una agenda o un cuaderno, ya sabemos que no nos vamos a olvidar, al día siguiente ya sabremos que tenemos esa lista y vamos también marcando lo que ya está hecho. Porque si no, esto es como si fuera el celular, el móvil o un disco duro. Se va llenando, entonces la capacidad de procesar la información va siendo cada vez menor porque cada vez más la tenemos saturada con cosas pendientes de hacer, más todo lo que nos sucede en el día a día. Ahora sí, espero que el vídeo te haya sido útil. Compártelo por si hay alguien que veas que también está igual que tú en este plan o que le pueda servir. Suscríbete si no te has suscrito para que YouTube, y activa la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tenga contenido nuevo. Y me encantaría que me dejaras un comentario para saber si te fue útil, si te sientes identificado con estas actividades para hacer, si te han agradado o si te encuentras que también te sucede eso a ti en el trabajo, con la familia, o con la pareja o con los amigos. Y dame un like, me gustaría mucho, me haría muy feliz y así me doy cuenta que este tipo de contenidos o estos tipos de temas te van interesando un poco más. Nos vemos en la siguiente bitácora, que tengáis muy bonito día.